Fuerte aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. ¿Por qué no voltea con el hermano que está a su lado, hermanos? Denle una bienvenida, una sonrisa. Aleluya. Salude al que está a su lado. Bendito sea el nombre del Señor. Nos estamos gozando, hermanos. Amén. Así los niños pueden subir arriba a sus salones, todos los niños. Amén. Damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos visitan. ¿Qué es lo que deseamos para ellos? Que el Señor los bendiga. Amén. Aleluya. Ha llegado el momento, hermanos, de escuchar la palabra del Señor y queremos dar toda la atención que se merece. Amén. Vamos a silenciar nuestros aparatos, asegurarnos de que estén en silencio y estar atentos a la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Hechos 20:35. Hechos 20:35. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de esta manera. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es, ¿qué cosa, hermanos? Dar que recibir. Dígale al que está a su lado: es mejor dar que recibir. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdame a exponer tu palabra, que traiga glorificación a ti, Señor, y sea para edificación de tu pueblo, Señor Jesús. Gracias porque tú eres tan bueno. Gracias por tus proezas, Señor, tus bendiciones que nos das. Aleluya, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera en este día hablar sobre la generosidad. Ser generoso. Y quisiera preguntarles hoy en esta mañana: ¿por qué en la fe cristiana se enfatiza el dar o ser generoso? ¿Por qué en la fe cristiana habla sobre ser generoso? Y la respuesta, hermanos, es sencilla. La razón por qué hablamos de ser generoso es porque la Biblia nos enseña de que Dios es generoso. Dios es bondadoso. Y la Biblia nos enseña de que debemos de ser imitadores de Cristo. Es lo que dijo Pablo. Él dijo: ser imitador de mí como yo soy de Cristo. Dios es generoso para con nosotros. La palabra nos enseña que servimos a un Dios dadivoso. Quiero decirles de que una de las características de Dios es que Él es amor. ¿Cuántos saben de que Dios es amor? Y porque Dios es amor, la Biblia nos enseña de que Dios da, Él suple, Él provee, Él facilita, Él sirve, Él entrega
porque Él es amor. Y en primera de Juan capítulo 4 y verso 10, quisiera que ustedes me acompañaran lo que dice la escritura. Dice, en esto consiste, dice, el amor. Oiga bien lo que dice la escritura. Dice, en esto consiste el amor. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, dice, hablando de Dios, nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Él nos amó. La palabra amor y dar son inseparables. La Biblia dice de que Dios nos amó y nos mostró el amor enviando a su Hijo como propiciación, en otras palabras, como sacrificio por nuestros pecados. Y en 2 de Corintios capítulo 8 y verso 9 dice la palabra del Señor, dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, dice, sin embargo, por amor, dice, a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Alabado sea el nombre del Señor. Somos ricos en Cristo, porque Dios es bondadoso, nos ha dado muchas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero decirles, hermanos, de que la generosidad de Dios puede verse a nuestro alrededor. Si usted sale afuera, contempla la naturaleza, miramos la existencia de Dios. Cuando Dios creó este planeta, hermanos, lo creó, lo diseñó especialmente para nuestro provecho. Creó la tierra para sustentarnos y proveer nuestras necesidades. Mire lo que dice en Génesis capítulo 2 y verso 8. Dice la palabra del Señor, dice, y el Señor Dios plantó, dice, un huerto hacia el oriente en Edén. Y puso allí al hombre que había formado. Y el verso 9 dice, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol, diga conmigo, todo árbol. Y dice de que este árbol era agradable, era hermoso, era bello a la vista, y también dice que era bueno para comer. Es lo que dice la escritura. Hizo brotar, dice la palabra del Señor, de la tierra todo árbol hermoso, agradable a la vista y bueno para comer. O sea, Dios le dio a Adán y a Eva todo lo que ellos iban a necesitar. Y en Génesis capítulo 1 y verso 27, mire lo que dice la escritura, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice el verso 28, y los bendijo Dios. Es que Dios sí bendice, hermanos. Dios bendice a su pueblo, bendijo a su creación. Y mire lo que les dijo Adán y Eva, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas, dice, las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 29 dice, y dijo Dios,
he aquí que os he dado toda planta. Cuando Dios da más de lo que pedimos. Dice, Dios dijo, he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Y dice, os serán para comer, para gozarse, para disfrutar. Y el verso 30 dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Era bueno. ¿Qué quiere decir estas escrituras que acabamos de leer? Quiere decir de que Dios les había dado todo el sustento para que ellos gozaran, para que ellos disfrutaran. Les dio planta, les dio árbol, les dio bestias, les dio aves del cielo, les dio color, les dio luz, sonido, sabor, les dio gusto, aire, les dio la habilidad de probar y disfrutar, oír y apreciar, tocar y sentir, les dio satisfacción. Dios creó la tierra para que Adán y Eva gozaran de ella. ¿Qué nos indica? De que servimos a un Dios que es generoso, a un Dios que es dadivoso. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero decirles, hermanos, de que esta característica de Dios existe el día de hoy. Dios sigue siendo bondadoso, sigue siendo generoso. La palabra de Dios nos dice que aún como pecadores, diga conmigo, como pecadores, Dios sigue siendo generoso. Mire lo que dice Mateo capítulo 5 y 46. Aquí vamos a ver la característica de Dios hacia la humanidad pecaminosa. Y dice así la palabra del Señor: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Este es el Señor Jesús que está hablando en el sermón del monte, y Él dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era la filosofía de aquel tiempo. Amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Pero mire lo que dice el verso 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y el verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y mire lo que hace el Padre, mire lo que hace Dios. Dice que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es lo que dice la palabra del Señor. Este verso nos exhorta a mostrar amor indiscriminado, no solamente hacia nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos. Como hijos de Dios somos llamados a reflejar, manifestar el carácter de Dios, quien muestra, Jesús lo dice, muestra amor indiscriminado a todas las personas.
Quiero decirles de que todo ser humano, sea creyente o no sea creyente, sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios, recibe esta bondad de Dios. Recibe esta provisión de Dios que hace salir, aleluya, su sol, como dice la escritura, sobre los malos y buenos, y hace llover, aleluya, sobre justos e injustos. Esta es la bondad de Dios, que aún siendo pecadores, Dios es generoso para con nosotros. Quiero decirles de que en el Sermón del Monte, Jesús, viendo la multitud y a sus discípulos, les enseñó también sobre el cuidado que Dios tiene para con sus hijos. Y Él usa el ejemplo de las aves del cielo y los lirios del campo para demostrar la bondad de Dios y la generosidad de Dios. Quiero que vaya conmigo rápidamente en Mateo 6 y 25 y mire lo que dice la escritura. Vamos a mirar la bondad de Dios. Gloria a su nombre, aleluya. Y dice así: por tanto os digo, dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y mire lo que dice el verso 26. Él nos da una comparación, nos manda a mirar el ejemplo de las aves del cielo. Y mire lo que dice aquí el verso 26. Dice, mirad, miren la bondad de Dios. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Las alimenta, aleluya. Dice, Jesús pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valen más ustedes que los animales, que los pájaros? Y vuelve a darles otro ejemplo más en el verso 28. Nos dice, hay que considerar ahora los lirios del campo. Dice, considerad los lirios del campo en el verso 28. Dice, ¿cómo crecen las flores, los lirios, las plantas? ¿Cómo crecen? Dice, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Amén, amén. Bendito el Señor. Y dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Aleluya, Dios sabe que hay necesidad, aleluya, de todas estas cosas. Entonces nos manda, dice, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y mire la bondad de Dios, mire la provisión de Dios. Y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué es lo que Jesús les dice a la multitud y a sus discípulos? En primer lugar les dice de que tienen que poner a Dios primero. Jesús les estaba diciendo a la multitud que pusieran a Dios primero en sus vidas. Que buscaran el reino de Dios, o sea, que pusieran por obra los valores de su reino en la tierra.
Una de las cosas que a veces no nos damos cuenta es que las preocupaciones de la vida, como el trabajo, el dinero, lo material, las metas, la vestimenta, los placeres y otros deseos, a veces no nos damos cuenta de que todas estas cosas compiten, combaten, luchan para tomar prioridad en nuestras vidas. Y cualquiera de estas cosas pueden volverse rápidamente lo más importante para nosotros si no elegimos darle a Dios el primer lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Los lirios no trabajan, pero Dios provee los elementos naturales para que ellos puedan embellecerse. Y así también Dios hace lo mismo para con nosotros. Nos ha dado los elementos naturales en esta tierra para disfrutar, para comer, para sobrevivir. Hoy en este día me tocó comer un plato de huevitos que mi esposa me cocinó y unas papitas. Amén. Y una taza de café. Hermanos, ¿de dónde proviene la comida? De la tierra. De los elementos naturales. ¿Quién provee el sol? ¿Quién provee la lluvia? ¿Quién provee la semilla? Es Dios el que nos ha dado los elementos para poder nosotros disfrutar y vivir y comer y alimentar. Cada temporada Dios nos da. Cada temporada hay invierno, hay lluvia, hay sol. Y se vuelve a repetir las temporadas de cosecha, de siembra. Dios lo ha provisto porque Dios es bondadoso. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia nos enseña en 2 de Corintios Todavía no vamos a entrar ahí, pero quiero decirles, hermanos, de que Jesús nos enseña en estas escrituras que acabamos de leer, que no debemos de pensar como los gentiles. ¿Qué hacían los gentiles? Se preocupaban, de acuerdo a las escrituras. Se afanaban por la vida. Y Jesús nos enseña que no debemos de pensar como los gentiles, que muchas veces no tienen paz, no tienen gozo. Sin embargo, Jesús nos está retando a pensar como hijos de Dios. Aleluya. Y Jesús nos muestra que así como las aves del cielo y los lirios del campo, que dependen totalmente de las provisiones del Creador, así también el Hijo de Dios debe depender totalmente de Dios. Y no solamente depender de Dios, sino que creer. Creer, hermanos, que Dios suplirá las provisiones en esta tierra. Creer que Dios proveerá las provisiones en esta tierra. Jesús dijo: no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, les dice, pero vuestro Padre Celestial dice, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, aleluya, os serán añadidas, aleluya. Hay que creer de todo corazón de que Dios provee
Él es bondadoso. Nos enseña Jesús que si Dios suple lo que necesitan las aves, si Dios suple lo que necesitan los lirios, si Dios suple lo que necesitan los árboles, cuánto más suplirá a sus hijos que valen más que los animales, que valen más, aleluya, que los peces. Cuánto más suplirá Dios a sus hijos. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Dios es generoso. Él es generoso. La Biblia nos dice que nosotros como hijos de Dios también tenemos que ser generosos. Mire lo que Pablo exhorta a Timoteo en primera de Timoteo 6:17. Él nos exhorta a ser generosos. Mire lo que dice la escritura en el verso 17. Le dice aquí a los ricos, le dice a los ricos de este siglo, dice, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas. ¿En qué, hermanos? Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El verso 18 dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando, dice, para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Pablo le dice a Timoteo, yo sé que aquí les está escribiendo a los ricos, pero nosotros somos ricos en comparación de otras naciones. El dólar aquí, ¿cuánto vale en Centroamérica, en África, en partes de Asia? Vale muchísimo. Pero Pablo le dice a Timoteo que les diga a los ricos, les dice que hagan bien, dice, que sean ricos en buenas obras. Dice dadivosos y dice generosos. Esa palabra generoso quiere decir tener buen deseo. Estar dispuesto, es lo que esa palabra significa. Ser generoso es tener buen deseo, estar dispuesto, tener ganas de compartir, o sea, no hacerlo de mala gana, o con una cara triste, o una cara amargada, sino esa palabra generoso es tener buen deseo, estar contento de que puede dar, de que puede impartir, de que puede servir. Quiero decirles de que Éfeso era una ciudad próspera, rica, y es posible que la iglesia de Éfeso tenía algunos hermanos que ganaban muy bien. Quizás eran hombres dueños de compañías, eran ricos, tenían excelentes trabajos. Y lo primero que Pablo le advierte a Timoteo, lo que él advierte a Timoteo es de que nos pide a ser responsables. Ser responsables con lo que el Señor nos da, con nuestra economía, con nuestro dinero. Y no solamente el dinero, sino que también con nuestros talentos, habilidades que el Señor nos ha dado. Nos pide a ser responsables. ¿Por qué responsables? Número uno, porque las cosas que el Señor nos ha dado no nos pertenecen a nosotros. Pertenece a Dios.
Dios es dueño de todas las cosas. Quiero decirles de que cuando nosotros muramos, cuando muramos de esta tierra, no nos vamos a llevar ninguna cosa. Hace algunos años atrás escuchaba de una historia de un hombre rico que quiso ser enterrado con una limusina porque se la quería llevar. Pero les tengo noticias. No nos vamos a llevar nada, hermanos. Porque todo lo que cosechamos bajo el sol se va a quedar aquí en esta tierra. Lo único que nos vamos a llevar, aleluya, son los tesoros espirituales, aleluya, que estamos haciendo para la obra del Señor. Son los tesoros celestiales lo que nos vamos a llevar. Es la vida eterna. Es el buen testimonio. ¿Qué le advierte Pablo a Timoteo? Que sean responsables. ¿No ha escuchado lo que dijo el Señor Jesús en Lucas 12:48? Dijo, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel mucho que se le haya confiado, más se le pedirá, dice. Número 1, Pablo nos está advirtiendo aquí, o más bien advierte a los ricos que sean humildes y no confíen en el dinero. Dice en el verso 17 de la escritura que acabamos de leer en 1 de Timoteo 6, les dice, los ricos de este siglo mandan, dice, que no sean altivos, ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Usted nunca ponga su confianza en las riquezas. Esa es la primera advertencia que Pablo le da a Timoteo, que los ricos sean humildes y no confíen en el dinero. Ser humilde significa reconocer que todo viene de Dios. Significa reconocer que así como Dios da, Él también lo puede quitar. Es lo que significa ser humilde. Que así como Dios da, en cualquier momento Dios lo puede quitar. Porque nosotros no podemos controlar las circunstancias de la vida. Un día puede tener todo en abundancia y el siguiente día puede sufrir un gran accidente donde puede quedarse en silla de ruedas y jamás caminar, jamás trabajar. Ser humilde significa reconocer que todo viene de Dios. Ser humilde es reconocer que a quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. Segundo, en esta escritura, Pablo nos manda a usar lo que Dios nos ha dado, el dinero, las riquezas, para hacer el bien. Mire lo que dice el verso 18 que acabamos de leer en 1 de Timoteo 6. Verso 18 dice, que hagan bien. Que sean ricos en qué? En buenas obras. Ahí es donde está la riqueza. Es en las buenas obras. Y quiero decirles de que uno no tiene que tener muchas riquezas para hacer buenas obras. Uno puede hacer buenas obras y no tener riquezas. Les pide que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Nos exhorta, como dice la escritura,
a invertir, contribuir en cosas que resultan a la vida eterna. Dice que echen mano de la vida eterna. De la vida eterna. Contribuir para las cosas de la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Porque lo primordial, nosotros estamos aquí, hermanos, para predicar el evangelio, para que las almas se salven. Alabado sea el nombre del Señor. También la Biblia nos enseña de que Dios recompensa al que da bondadosamente. Dios recompensa. Mire lo que dice en 2 de Corintios 9, capítulo 9 y verso 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Aquí el apóstol Pablo usa el ejemplo de la siembra y cosecha. Mire lo que dice la escritura. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra, dice, abundantemente, dice, abundantemente también segará. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Dice, porque Dios ama al que da con alegría. Y dice el verso 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, dice, abunden para toda buena obra. En otras palabras, Dios nos quiere dar más para nosotros poder dar más. Para que abunde, como dice la escritura, para toda buena obra. Aquí Pablo usa el ejemplo de la siembra y cosecha. El creyente generoso que se entrega por fe con el deseo de producir la mayor bendición posible. La Biblia nos dice que esa persona, de acuerdo a su palabra, recibirá ese tipo de cosecha. Otra lección que Pablo nos enseña aquí es de que nuestra generosidad viene del corazón. Aleluya. La generosidad tiene que ser intencional, como dice la escritura, no de mala gana, ni por obligación. Pablo nos dice que debemos de dar con alegría. Dar con alegría, dar con gozo, porque amamos la obra del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice en Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Proverbios 11, 24, 25 dice, hay gente desprendida que recibe más de lo que da, y gente tacaña que acaba en la pobreza. El que es generoso, dice, prospera, el que da también recibe. Aleluya. Dice Proverbios 3, 9, 10, dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Amén. Gloria a Dios. Es que así lo dice la escritura. Dios recompensa al que da bondadosamente. Amén. En la Biblia, ya para cerrar, hermanos, quiero rápidamente darles unos ejemplos de personas que fueron generosos. Y uno de ellos es la iglesia de Filipos. Ellos fueron generosos en ayudar al apóstol Pablo en Filipenses 4:10.
cómo se expresa el apóstol Pablo. Dice, me alegré grandemente en el Señor, de que ya al fin, dice, han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, dice, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Y el verso 16 dice, porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Y el verso 18 dice, pero lo he recibido todo y tengo en abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Y dice, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Aleluya, gloria a su nombre. También tenemos el ejemplo de las iglesias en Macedonia. Fueron generosos para los santos a pesar de tener tribulaciones y pobreza. Mire lo que dice en 2 de Corintios 8 y verso 1 y 5. Dice, hermanos, ahora queremos que sepan la oportunidad que han tenido las iglesias de Macedonia de recibir y expresar el generoso amor de Dios. Dice, ellos en el verso 2, dice, ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades han sido muy generosos porque están llenos de alegría. Les puedo asegurar que ellos dieron todo voluntariamente y hasta entregaron más de lo que podían. Incluso nos han rogado una y otra vez que les demos el privilegio de participar en esta ofrenda para el pueblo de Dios. Aleluya, gloria a Cristo. Y hay muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo de la viuda de Sarepta. Dice la Biblia que había una grande sequía y había una grande hambre en aquella ciudad. Y la viuda de Sarepta nos dice que ella fue obediente a la voz de Elías. Gloria al Señor, aleluya. Y ella dio dadivosamente lo último del alimento que ella tenía. Aleluya, bendito su nombre. Pero el profeta Elías le había dicho, si tú me haces un bocado de pan, ciertamente, dice Dios, Aleluya. Dios dará la harina de la tinaja. Dice, no se acabará el aceite de la vasija. ¿Y qué hizo ella? Ella tuvo fe en Dios por medio de la palabra del profeta Elías. Y dice la escritura, dice, entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella, dice, comieron por muchos días. Dice, la harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. ¿Recuerdan el ejemplo de Zaqueo? Cuando fue visitado por el Señor Jesús, la Biblia nos enseña que él tuvo un encuentro con el Señor y él se arrepintió de sus pecados. ¿Y qué dice la Biblia? Nos dice que Zaqueo repartió sus bienes a los pobres. Dice en Lucas 19, dice, y Zaqueo puesto en pie en el verso 8 dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado, dice. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. No llegó la salvación porque él dio, llegó la salvación porque hubo un arrepentimiento en su corazón. Él reconocía de que había defraudado a muchas gentes porque era cobrador de impuestos y se había hecho rico
robándole dinero, pero cuando tuvo ese encuentro y se arrepintió, él dijo: yo daré mis bienes, la mitad de mis bienes los daré a los pobres. Tenemos el ejemplo de un niño generoso quien ofreció todo lo que él tenía de su lonche al discípulo Andrés, que solamente tenía 5 panes de cebada y 2 pescados. Y todos conocemos la historia, que Jesús, con ese alimento que tenía el niño, el único alimento que él tenía, la Biblia nos dice que alimentó a más de 5,000 personas. Alguien tuvo que entregar para que Dios multiplicara ese milagro y esa bendición. Hay muchos ejemplos, hermanos. El último ejemplo que les quiero dar es el ejemplo del buen samaritano, un hombre generoso quien ayudó a salvar a una persona que había sido asaltado por unos ladrones. La Biblia nos dice que le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Pero el samaritano que viajaba por ahí llegó a donde estaba el hombre, y al verlo, la Biblia dice que se compadeció de él. Es que el dar, el ser generoso, como hemos leído las escrituras, tiene que salir del corazón. Se compadeció de él, y la Biblia dice que él vendó sus heridas con aceite y con vino, y luego lo montó a un animal y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y al día siguiente la Biblia nos dice que él dio 2 monedas de plata, que eran equivalentes, hermanos, de 2 días de salario, y se los entregó al encargado del lugar para que lo cuidara. El samaritano fue sumamente generoso y bondadoso para a un extranjero, para un judío, que entre ellos mismos no se hablaban. Los samaritanos y los judíos no se hablaban, eran enemigos. Y por último, hermanos, tenemos el ejemplo de Cristo Jesús. Todos sabemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Son inseparables, como les decía, el amor y ser generoso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el ejemplo más grande que tenemos, hermanos, de la generosidad, del amor de Dios, de la bondad de Dios. Es el sacrificio del Señor Jesucristo. Ese sacrificio, y a través de Él, por amor, dice la Biblia, dice que Dios es rico en misericordia. Dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó. Nos resucitó espiritualmente y nos va a resucitar cuando Cristo venga por su iglesia. Y dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Por eso dice la Biblia de que nos ha bendecido con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo. Le podemos dar un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Aleluya. Dios nos manda a ser imitadores de Cristo. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie? Aleluya. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Vamos a abrir este lugar, hermanos, aquí, este altar, para que pasemos al frente y contemplemos el amor de Cristo, la bondad de Dios. Amén. Vamos a contemplar su bondad, vamos a contemplar su misericordia que Dios nos ha dado a nosotros por medio del Señor Jesús. ¿Por qué no pasan, hermanos? Pasen aquí. Vamos a orar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay bastante espacio. Dios es bondadoso, Dios es generoso. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Comencemos a levantar nuestras voces, hermanos. Aleluya. Él es bondadoso. Nos da más de lo que pedimos el Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Eres poderoso, Señor, para hacer todo mucho más abundante, Señor Jesús, de lo que pedimos o entendemos, Señor Jesús. Nos has bendecido, Señor, con toda bendición espiritual, Señor. Hemos recibido el perdón de pecados. Hemos recibido, Señor, la promesa del Espíritu Santo, Señor. Hemos recibido la transformación, Señor. Hemos recibido, Señor, la salvación, Señor Jesús. Hemos recibido las provisiones de esta tierra, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres dadivoso, Señor. Eres bondadoso, Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que tenemos paz, tenemos gozo. Aleluya, Señor Jesús. Tus bendiciones. Gracias, Señor. Porque